Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ya estamos aquí arrancando con nuestra Haftará y seguir con el Shabbat. Qué bendición, de verdad tan hermosa es poder estar juntos, reunidos, aunque sea de a poquitos, como decimos, ¿no? Porque, todas estas cosas están cobrando, ¿no? Están cobrando factura, y realmente hay muchas cosas pasando. Hay iglesias que se están deshaciendo. Y esto es grave, ¿no? Es grave porque nosotros de alguna forma estamos buscando permanecer y estar siempre reunidos. De hecho, les comento así para los que no sepan, para todo el mundo en general, tenemos una pequeña dinámica que nos mantiene muy unidos. Y es que comemos todos juntos. Pero al estar lejos, al estar en tres casas distintas, porque nos reunimos en tres casas distintas para poder tener, los que estamos en Guecho, tenemos un confinamiento, si es que se puede decir así, regional, ¿no? Entonces solamente los del municipio pueden estar reunidos. Entonces los que están de otros municipios no pueden venir, pero se quedan en casa. Pero los que sí estamos aquí, pues nos juntamos en tres casas, porque es más o menos 6 personas por casa y hacemos de comer y todos traen y hacemos siempre traen su comida en 3 toppers, ¿no? Y entonces es algo muy interesante porque estamos comiendo lo mismo todos, estamos comiendo juntos, aunque no estemos juntos, ¿no? Por la circunstancia, pero estamos juntos porque estamos saboreando y comiendo lo que todos han traído. Y eso es una dinámica que en verdad ha sido increíble porque podemos compartir y podemos... Costó más. Sí, al principio costó, ¿no? Corre. Sí, sí, en la organización y eso, pero ya después se hizo una especie ya de norma para los horarios, todo eso, y de verdad es para la gloria de Dios, ¿no? Es para glorificar a Dios, de verdad. Estamos felices, ¿verdad? Sí, sí, y aunque y nos vamos cambiando, ¿no? En una casa nos tocan un día, en otras casas otra, pero la intención es que podamos seguir haciendo lo que Hechos 2:42 dice, ¿no? Perseverar en la enseñanza de la palabra, que es la doctrina de los apóstoles, ¿no? Y también perseverar en las oraciones y perseverar en la comunión, que eso es lo que hacemos, y en el partimiento del pan, y estar juntos y ser un cuerpo y una iglesia, ser parte del pueblo de Hashem. Entonces, es increíble. A mí me da mucha... Da emoción. Sí, a mí me da mucha emoción ver esto, ¿no? Y con mucha tristeza escuchar que también hay otros hermanos que no lo están haciendo, o que se están dividiendo, o que se están perdiendo. Eso duele en el corazón, ¿no? Entonces, esperemos que nuestro Señor transforme esta situación, o venga pronto. O venga pronto, ¿no? Y ya podamos estar juntos. Esa es la esperanza. Siempre digo esto, siempre no me cansaré de decirlo. Es la esperanza de los que estamos pasa es que en el... A lo mejor los de Valencia necesitan una persona como tú, como David, que les hagan ver esta dinámica en que ahora estamos nosotros. Sí, yo creo que necesitan tener este tipo de cosas, esta dinámica. Hay una persona que se haga cargo y y que tengan la suerte de más o menos, porque nosotros tenemos suerte de estar todos en el mismo sector. Eso. Yo creo que hay algunas circunstancias. Y es que nos comentaba nuestro hermano en Valencia que la iglesia ahorita está, pues de alguna forma se ha dispersado, ¿no? Están solamente su familia reuniéndose, pero oremos para que esto sea nuevamente una iglesia como la que venía siendo, juntándose, y que encuentren, sobre todo, que encuentren la dinámica que les permita seguir juntos, ¿no? Seguir juntos. Igual y entre semana reunirse para unos y otros en Shabbat, no sé, pero de verdad el ser un cuerpo es algo que es imprescindible para la iglesia. Lo que pasa es que el líder, la persona que haya estado al frente de la iglesia, debería ser el llamado a buscar la fórmula. Sí, definitivamente. Y vamos a hablar con Javier y vamos a pasarle un poquito la experiencia de lo que estamos haciendo nosotros acá, para que se pueda hacer, ¿no? Entonces, es una bendición enorme, en verdad es una bendición enorme poder estar juntos y poder estar reunidos y poder estar caminando, y duele saber que hay hermanos que no están pudiendo estar en esta misma dinámica, ¿no? Pero oremos, ¿no? Baruch Hashem, porque hoy podemos orar y podemos ponernos de rodillas y pedirle a Dios que estas cosas no sucedan, sino que por el contrario se hagan más fuertes cada vez.
Entonces vamos a empezar con nuestra Haftará. No sé si sea corta o larga, porque aunque yo soy yo las cosas cortas las hago largas y difícilmente las largas las hago cortas, pero vamos a intentar que sea rápido. Es la misma Haftará, o sea, el mismo nombre, ¿no? El nombre es Hayek Sara, que es la vida de Sara. Tiene el mismo nombre, aunque no hable de Sara esta Haftará, pero tiene el mismo nombre porque en la misma parashá hay cosas que vamos a ver que son como paralelas de una y otra y que por esas razones por la que se ha optado por tener en el orden de la parashá y la Haftará esta porción para hacer el contraste con nuestra parashá, ¿no? Entonces es en Primera de Reyes, en el capítulo 1, y vamos a ver todo el capítulo. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y es una historia que ya conocemos muchos, pero que tal vez no todos, pero que tal vez no la conocemos a profundidad, o vamos a ver qué es lo que el Señor quiere con esto, ¿no? Entonces dice el 1, Primera de Reyes 1. Cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor por más que se lo cubrieran. O sea, por más que le pusieran 500 cobijas, no calentaba su cuerpo. Sus siervos le sugirieron que busquen a una joven virgen para que éste siempre esté abrigando a su majestad. O sea, lo abrigara, exactamente. Y durmiendo a su lado, ¿no? Lo calentase. Y así su majestad entraría en calor. Fíjense que yo leía, antes que nada, Shabbat Shalom a todos los que están conectándose, porque ahora sí bien patán no dije nada. Shabbat Shalom a todos. Estoy viendo que se conectan ahí. Está Esther y está varios, ¿no? Shabbat Shalom y qué bendición poder estar todos juntos. Yo leía que cuando hay algunas personas de edad muy avanzada, porque me puse a investigar, dije, ¿por qué es esto? O sea, médicamente, ¿de qué se trata esto? Y sí, médicamente existen sensores térmicos en la piel, que son los que reaccionan a la temperatura y generan una información para que el cuerpo se levante, para que levante la temperatura y se caliente. Cuando estos sensores fallan, esto sucede en personas de muy avanzada edad, o sea, tenemos que entender que ya los órganos empiezan a fallar, y el órgano más grande que tenemos no es el corazón, no es el estómago, no es el intestino, es la piel. La piel es un órgano. Y entonces cuando la piel falla, cuando empieza a fallar este órgano, no precisamente tiene que dar cáncer de piel o cosas por el estilo, pero empieza a fallar de esa forma y entonces ya empieza a tener un frío que de ninguna forma puede calentarse. Experimentan un frío muy fuerte. Pero es sabido, fíjate, los esquimales saben este tipo de cosas. Yo desde hace muchos años lo sé esto, porque lo vi en un documental cuando era pequeño. Pero todos los esquimales lo que hacen para quitarse el frío, ellos viven durante los inviernos heladísimos. Imagínate vivir en una casa de madera o de cemento en un invierno, en un lugar donde hay pura nieve. Sería tan helado que sería imposible. Pero encontraron ellos que se hacen iglús. Dentro del iglú pueden alcanzar temperaturas promedio para vivir bien sin que se deshaga el iglú, porque el choque térmico del frío afuera y todo esto, ¿me entiendes? Entonces fíjate lo que hacen los esquimales. Los esquimales lo que hacen, la familia completa, se quedan en la menor prenda posible que puedan, ¿no? Por ejemplo, hijo, papá, mamá y todos en calzoncillos, ¿no? ¿Te cuenta? Para dormir, con la piel así. Y entonces se juntan todos, se pegan todos, y está comprobado que cuando tú te pegas a alguien de piel con piel, la temperatura la pasas a esa persona. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un lugar con mucho frío, yo estoy con mi esposa, lejos de decir, vamos a taparnos, mi amor, no. Nos quitamos la ropa y nos abrazamos. ¿Y sabes qué? Que eso hace que haya un calor mucho más fuerte. Eso los esquimales lo hacen, ¿eh? No es una mentira mía, pueden investigarlo. Y entonces, esa es la razón fundamental, fíjate que el conocimiento de aquellos días, que ya se sabía, que le sugieren esto. O sea, a ellos no le están diciendo, tráigale una muchacha para que duerma con ella. No, lo que está diciendo es, tráiganle a una persona que pueda darle calor, su calor físico se lo pueda pasar. Ahora bien, fíjate por qué digo esto. Esta joven mujer que se buscaría para abrigar al rey no podía ser cualquier mujer. Debía tener características muy específicas, ¿no? Y es aquí donde encontramos el primer paralelo con la parashá que estudiamos en la mañana, ¿no?
y tal vez, bueno, sí, también lo tocó David, pero la parashá como tal, viendo lo que vimos el año pasado y este año, habla de cuando Abraham manda a buscarle esposa a Isaac. ¿Se acuerdan, no? Entonces, esta esposa tenía que tener características específicas. Fíjate, Génesis 24, vamos a ir rápidamente. 24 del 2 al 4. Y Abraham le dijo a uno de sus criados, el más viejo de todos, y yo creo que por más viejo, el más cercano. El más sabio. Sí, claro, y aparte el de confianza, ¿no? El colaborador cercano de él, ¿no? Y entonces dice, y que era el que administraba todo lo que tenía, pues sí, era su mano derecha. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y eso ya lo hemos visto antes, ¿se acuerdan? Que era como un tipo juramento que se hacía, ¿no? Le ponían la mano bajo el muslo para que jurara, ¿no? Y dice, voy a hacer que me jures por Adonai, ¿sí? El Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Más bien irás a mi tierra con mis parientes y ahí tomarás mujer para mi hijo Isaac. En aquel entonces no existe todavía el pueblo de Israel. No existe. No nace ni Jacob todavía. Pero sí entiende Abraham que no puede ser de cualquier persona. Y entonces él busca que sea de su propia familia para que sea una persona que al menos él conoce la educación, le sea confiable, ¿me entiendes? No dejes que se mezcle con cualquiera. Y Isaac le hace la misma recomendación a Jacob, ¿no? No te metas con cualquiera. Y por eso lo manda con su primo, ¿no? Para que tenga esposa. Que los primos no saben si es mejor que haya ido o mejor que se hubiera buscado por otra parte, ¿no? Por lo que le hacen. Pero la realidad es que es un paralelismo que encontramos. Aquí cuando los siervos del rey le piden que vayan a buscar una mujer, esta debe venir a tener características también especiales, ¿no? Dice que sea virgen y en otras versiones dice que sea soltera. Obviamente es una realidad. Una mujer casada no podría hacer eso. No podrías ir a buscar una mujer casada para ese trabajo. No porque se deshonrase, escúchame, ¿eh? No pensemos mal. Porque ahorita vas a ver que no hubo deshonra en la chica. Inclusive en todo su trabajo que ella estaba haciendo el servicio al rey, no hubo deshonra. Y vamos a ver por qué. Pero la realidad es que, pues imagínate, ¿no? Que la esposa dijera, sí, mi esposita está calentando al rey. No podía. Libre de compromiso. No dormiría en su cama todas las noches de esposa. Entonces, ella tenía que ser una mujer soltera, ¿no? Dice que sería soltera y debía ser israelita del pueblo de Hashem, ¿no? Para ese entonces ya existe el pueblo de Israel, ya hay límites específicos sobre quién es quién y cuál es cuál, ¿no? Y les pongo yo aquí una pregunta. ¿Por qué es que tenían que buscar dentro de los confines del pueblo de Israel a la doncella? ¿Por qué no ir y buscar en otros pueblos y gentes donde podía haber mujeres hermosas? O sea, había mujeres preciosas. Sin más, recordemos cómo el pueblo de Israel se perdió con las mujeres de otros pueblos, ¿no? Había mujeres preciosas, había la posibilidad de que fuera de cualquiera, pero había un mandamiento específico, y es que fuera israelita. ¿Por qué? Una mujer que amara a Dios, que temiera a Dios. Exacto. Que honrara a Por Dios. ahí mira, mi esposita, Baruch Hashem. Sí, es cierto. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Así, les pongo yo, aquí es donde podemos saber que la belleza de la muchacha no consistía en ser hermosa físicamente, Sino en lo dentro de su corazón. sino que espiritualmente fuera hermosa, ¿no? Una chica temerosa, como bien dice mi mujer, Dios. de Adonai, que buscara a Hashem y sirviera al rey como si sirviera a Adonai mismo. Porque es ahí donde viene el punto. La chica tenía que ser de Israel y adorar al Señor, o sea, conocer a Hashem, para que el servicio que ella hiciese no lo hiciese para el rey, Hiciese para Dios. lo hiciese para Dios. Entonces, aún más a mi favor, no hay deshonra en ello, porque está sirviendo a Dios, ¿me entiendes? Dice, se recorrió entonces toda la tierra de Israel, dice el 3, y finalmente hallaron en Sunén una hermosa joven llamada Abisag, y se le llevaron al rey. Esa joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. O sea, en otras versiones dice, el rey nunca la conoció a ella, ¿no? Nunca tuvo relaciones sexuales con ella, simplemente fue una labor de servicio al rey, ¿no? Ahora, si bien es cierto que la chica servía al rey y dormía con él, nunca intimó con ella. Ese es un punto importante.
Ella era una sierva temerosa de Adonai que le servía con temor y temblor. Y no servía al hombre, como lo acabamos de decir, sino al Señor, ¿no? O sea, ella iba a servir al rey, ¿no? Pero que sabía que ese tenía un rey más alto, que era el rey de Israel. Rey de Reyes. ¿Entiendes? El rey de reyes, el que tenía la preeminencia en todo. Por eso era importante. Una chica del mundo no hubiera hecho eso. Tarde o temprano hubiera terminado. Es más, yo he escuchado decir, y es una, de verdad, aberración, una tontería, que una persona joven, sobre todo los muy jóvenes, digan, ¡ay, qué asco el viejito! ¿No? Tú dices, qué tontería, ¿no? Si los viejitos son de lo más hermoso que hay en este mundo, ¿no? Y el cuidado a ellos. Pero hay muchos jóvenes que si no tuvieran el corazón correcto y un corazón que sirviera a Adonai, no tendría la voluntad correcta para hacerlo, ¿no? Entonces, yo les pongo aquí, ¿ves la importancia de que no fuera cualquier muchacha? O cualquier mujer, exactamente, ¿no? Y fíjate, y pareciese que como que aquí va a cambiar el giro de la historia, ¿no? Como que lo primero era el preview. Por eso no hice introducción, porque esa es la introducción. No, ahora no es introducción por eso, ¿no? Porque la introducción es esta, ¿no? Nos hace ver la condición en la que se encuentra ya David. Muy claramente nos deja ver que David ya está en una condición muy última, sí. ya en las últimas casi, ¿no? No digamos decrépito, o tal vez, bueno, sí, ya, ¿no? Ya en una condición muy mal, ya es muy viejito, ¿no? Pero ya tiene sus años, ya caminó, anduvo. Pero fíjate lo que va a pasar. Adonías, el hijo de Hawit, es que no sé si las producciones es la correcta y la pronunciación es la correcta, supongo que no, debe decirse de otra forma, se rebeló y decidió proclamarse rey. Yo creo que ya viendo la condición de su padre, Ya dijo, ya se va a morir. dijo, yo no me voy a quedar a ver si yo soy el que me van a poner en el ajá. Yo no sé si voy a heredar yo me voy a hacer. Por eso la importancia, fíjate cómo David y yo estamos bien conectados siempre entre lo que enseña él y lo que se va a enseñar en este momento, ¿no? Esta cuestión de no tomar decisiones a lo tonto, a lo loco, ¿no? He pecado locamente. No, o sea, no, como le dijo Samuel, que de hecho es lo que yo les puse en los comentarios de la parashá, ¿no? Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. Cuando, ¿qué hizo? Se puso ansioso y no viene y ya va a la guerra y hay que hacer el sacrificio y nos van a ganar y no viene Samuel y no viene Samuel. ¿Y qué hizo él? Pues se proclamó sacerdote e hizo el sacrificio. Y entonces Samuel le dice, locamente has hecho, brother. Estás destituido de la presencia de Dios finalmente por esta situación, ¿no? Entonces, bueno, fue una serie de situaciones que vivió Saúl, ¿no? Pero entonces, el tomar decisiones aventuradas va a traer consecuencias que no son las correctas, fíjate, ¿eh? Se hizo de carros de guerra. O sea, no fue nada más el decir, yo voy a proclamarme rey y agarró a unos cuantos, no. Carros de guerra y de gente a caballo. Y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. O sea, su séquito personal, la guardia presidencial, por decirlo así, de 50, ¿eh? Yo creo que ni Trump trae esas, ¿no? Así los trae, pero muy desgregados, ¿no? Entonces, David nunca le había llamado. Fíjate, aquí hay algo muy importante y la propia Haftará nos empieza a dar puntos importantes del por qué están pasando las cosas. David nunca le había llamado la atención ni lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto, o sea, era galanazo, ¿no? Así como su papá, porque su papá dicen que era... Pensé que ibas a decir así como yo. No podría yo decir una cosa de esas. Aunque tal vez. No. Mi esposa se ríe. No. Es un joven muy apuesto. Un galanazo, ¿no? De esos de nivel, ¿no? De película, ¿no? Y había nacido después de Absalón, ¿no? Adonías se había confulado con Joab, hijo de Zeruyá, y con el sacerdote Abiatar, que lo apoyaban. O sea, él casi fue con el clero, o sea, fue con la cúpula de los que estaban ahí, ¿no? Tal vez no son los principales, pero se fue con el segundo a bordo de la iglesita que estaba ahí, y lo trajo, y se agarró a otro que tal vez era un funcionario, y dijo, yo con esto ya armé, ¿no? De aquí soy. Y que lo apoyaban, aparte de todo. Ya hemos tenido la oportunidad en otros estudios de hablar del carácter de David. Que aunque fue un rey
excepcional y fue un rey que caminó conforme al corazón de Dios y que así expresado por Dios mismo, como padre no fue muy acertado. O sea, basta con mirar el recorrido y la trayectoria de la familia de David para decidir a ver que no pasó eso, que era un padre tibio, que no había educado a sus hijos. No sé si el propio ministerio como tal, o sea, la propia acción de llevar un pueblo y haber sido el rey de este pueblo tan contundentemente lo haya distraído de tal forma, y eso es algo que nosotros debemos verdaderamente de cuidar, ¿no? Como personas que estamos enseñando, liderando, pero que no se te vaya la onda con tu familia, ¿no? ¿Cuántos pastores no hemos visto? ¿Cuántos rumores no hay por ahí de se separaron, esto, lo otro? Porque no había ese cuidado de él, ¿no? Fíjate, en la forma, y les pongo yo aquí, en la toma de decisiones y en la educación de sus hijos, acarreando un sinfín de desastres y calamidades a su familia. No sé si recuerden, pero Tamar fue violada por su hermano, Amnón, ¿no? Amnón. Desde la violación de Tamar por su hermano Amnón, que provocaría a su vez la venganza de Absalón. Esto está en Segunda de Reyes 13, no lo vamos a leer. ¿No? Que terminaría matando a Amnón, ya que Tamar era su media hermana. Perdón, era su hermana de sangre, mientras que Amnón era medio hermano. Eran hijos de diferentes madres, ¿me entiendes? Pero Tamar y Absalón sí eran hijos de la misma madre, y entonces el otro se indigna, se llena de odio y lo mata. Por la violación a su hermano. Sí, pero cuando David se enteró, no hizo nada, ni de una ni de otra. No hizo nada. Dejó que pasara. Sí, o sea, si tú lees hasta te desesperas y dices, oh, ¿por qué no haces nada, David? No hizo nada, ¿no? Ahora fíjate, pero si David hubiera primero que nada educado correctamente a esos chicos, ninguno habría tenido esos instintos ni pensamientos. Eso nos hace ver que no fueron instruidos en el temor de Adonai. No fueron instruidos en la Torah, ¿no? No fueron disciplinados. No fueron, sí, claro, disciplinados ni corregidos, ¿no? No fueron educados conforme a la Torah de Hashem, ¿no? Y por ende, y si no es esto la carne, entonces no sé qué es. Ellos vivían en su carne, los chicos, ¿no? Ahora bien, una vez que allá había sucedido el desastre, David no hace nada. No toma autoridad, no ejerce juicio sobre ninguno de ellos, en ninguno de los casos. Y esto inclusive trasciende a la muerte de Amnón, como habíamos dicho, pero inclusive a la rebeldía de Absalón después. Porque Absalón también se rebela, ¿se acuerdan? Contra su padre, ¿no? Y que los consejeros de David dicen, haz algo. Porque está fuera en la entrada del pueblo haciendo proselitismo en contra tuya, tu propio hijo, ¿se acuerdan, no? Sí. En las puertas de Jerusalén, ¿no? Y entonces David no hace nada. Lo de Absalón está en 2 de Samuel 15, para quien quiere irlo checando, ¿no? David fue tibio. No fue un padre enérgico, ni un padre, deja tú enérgico, un padre que educara a sus hijos, ¿no? No había una correcta instrucción de la Torah, como dice David, no, así es. No había una correcta instrucción, ¿no? Fíjate, los hijos de David hacen como bien les parece y siguen haciéndolo, ¿no? Pareciese que el único hijo enseñado a las instrucciones de Hashem y sujeto es Salomón. Salomón, ¿se acuerdan? Salomón. El cual, según los comentaristas, pero fíjate lo que son las cosas y qué desafortunado para David. Yo he leído muchos comentarios que se lo atribuyen a Betsabé, a la educación de Betsabé, su madre. Porque pese a que Betsabé pecó, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Pecó con David y hubo adulterio y fornicación y ya después la tomó como su esposa y David cometió el pecado de los más grandes. O sea, todos los pecados que se pueden cometer los hizo uno solo ahí, ¿no? Mandó matar a Urías, todo el rollo, ¿se acuerdan, no? Todo eso. Bueno, pues ella sí se arrepintió genuinamente. Ella se agarró y dijo, mi Dios es mi Dios y yo no voy a soltarlo, ¿no? Y los sabios dicen, o los comentaristas dicen, que le atribuyen esta educación a su madre. Y por eso tú te vas a dar cuenta que Salomón escribe en Proverbios, ¿no? Claro, siempre escribe a Proverbios que tienes que guardar los consejos de tu madre, dice, ¿no? Porque ella fue quien educó a Salomón. ¿Entiendes? O sea, ni siquiera, ahí sí David salió raspado en todo, ¿no? Porque ni siquiera fue por eso Salomón podía considerarse el que fuera más correcto o de mejor caminar. Para reinar. Claro.
Por el contrario, ¿no? Ya el 8 de nuestro verso en cuestión, de Reyes 1, ¿no? Dice, por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joyadá, perdón, ni el profeta Natán, ni Simei, ni sus hombres de confianza, ni sus consejeros apoyaban al proyecto de Adonías. Ellos eran fieles al rey, como debía ser. Pues si el rey había... A ver, no estamos hablando de un rey común y corriente. Los hombres entendidos y fieles a Hashem comprendían que no eran fieles a un rey de carne y hueso solamente, que no eran sujetos a David porque era el rey. Como veíamos una serie, mi esposa y yo, de los reinados de cuando Inglaterra y cómo hacían ellos los arreglos para estar en las naciones más o menos en orden y sin guerras, porque casaban unos con otros y hacían unos rollos, ¿me entiendes? Y cuando moría el padre, ya sabían quién viene, el siguiente, el hijo, ¿no? Es más, la esposa que no le daba un hijo al rey, una maldición hay sobre ellos. No hay heredero. ¿Sí? ¿Escuchas? ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? No hay heredero. Pues eso no aplica aquí. Porque este rey no es rey porque él haya decidido serlo, sino porque David fue puesto por Dios mismo, ¿no? Y ellos, los que le servían a David, sabían que no servían solamente a David. Su fidelidad no era con David, su fidelidad era para con Dios, así es. Era para con Hashem, ¿no? Así nosotros deberíamos ser hoy. Me encantó que mi sobrina Anne, ayer estábamos hablando, ¿no? Estábamos hablando de los pastores, porque yo estaba viendo en la televisión unos videos de uno que fue mi pastor hace muchos años, y canta, ¿no? Entonces estaba cantando en el video y le digo a Anne, mira, es que él fue mi pastor. Y entonces Mari le pregunta, ¿y quién es tu pastor, Anne? ¿Y sabes qué fue lo que contestó? Se me hizo así el nudo aquí en la garganta. Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach es mi pastor. O sea, que no dice, a lo mejor esperabas tú que digas no, que tú. Yo realmente no esperaba que dijera tú, tío, ¿no? Porque eres quien enseña la palabra. Normalmente una niña una niña común hubiera contestado eso. Porque tú eres el que está dando la cara. Claro, el que está llevando, el que está, ¿no? El que está pastoreando la iglesia. Que es la cara visible de eso. Claro, pero ella dijo, Yehoshua HaMashiach. Yo dije, amén, hija. Así es. Y nada más sonrió así con su sonrisita de una niña ya de otra edad, más inteligente, ¿no? Tiene 5 años. Y dice, Yehoshua HaMashiach. Y dices, gloria a Dios. Pero así como Anne, que es tan pequeña, sabe que a quien hace las cosas y a quien sirve y a quien le canta y por quien se porta bien, no es para la autoridad de su madre, sino para la autoridad. Porque nosotros a veces preguntamos a los niños de la iglesia, oye, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué te portas así? Y Yanait dice lo mismo, ¿no? Por Yehoshua HaMashiach, dice, ¿no? Lo dice, está muy chistoso, dice, HaMashiach, ¿no? Así. Y entonces, amén, qué bueno, están creciendo y están entendiendo esto. Conociendo al Señor. Pero estos que están ahí no le sirven a un Dios de carne y hueso. A un rey, perdón, de carne y hueso. Le sirven al Dios mismo, ¿no? A Hashem mismo. Y entonces ellos están fieles a él. Pero Adonías preparó, fíjate, he aquí lo que es de verdad ser un burro, ¿no? De verdad un burrazo, porque, mira, él ya asumía que las malas decisiones de las que hablaba David, ¿no? Y no David el rey, sino David Santa María, ¿no? Pero Adonías preparó en el 9, dice, un banquete junto a la peña de Sohelet, cerca de la fuente de Rogel, y mató ovejas y vacas y terneros engordados, ¿no? Hizo una bacanal, ¿no? E invitó a todos sus hermanos, hijos del rey David, y a todos los varones de Judá al servicio del rey. O sea, él hizo de esas como en México que hacen y matan miles de animales y vengan aquí por el cumpleaños, ¿no? Él dijo, vengan y coman. Hizo una ¿cómo se llama? Bacanal enorme para que todos comieran. Una fiesta enorme. Una fiesta gigantesca, ¿no? Una como, pues no sé, si ceremonia o buscaba ganarse el favor de ellos, ¿no? Buscaba que lo apoyasen como el nuevo rey. Era proselitismo puro, ¿no? Era como si estuviera en campaña, ¿no? Como los políticos. Así, exactamente. De hecho, les puse aquí, tal y como sucede ahora, a través de regalos, sobornos. ¿Cómo le llaman en Perú? Coimas, ¿no? Las coimas, ¿no? Que le dicen en Perú, ¿no? Buscaban, ¿no? Que se hicieran con él, ¿no?
usurpan y ganan poder, ¿no? Y buscan el favor de los demás dándole esos regalitos, comiditas, influencia y posición, ¿no? Imagínate que como ahora, en estos días, compran a los políticos, a los magistrados, a los Tal presidentes, cual. inclusive a las figuras que son impensables que se puedan vender, los jueces, pues también se venden, ¿no? Ujú. Y ahí los ves haciendo comida. Ay, no voy a decir nada. Yo voy a interpretar como otra cosa. Pero la realidad es esa. Grandes banquetes, grandes comidas, grandes cosas, ¿no? Pero hay uno que jamás podrán comprar. Esa es la realidad. Uno que vendrá y ejercerá poder. Y yo me quiero imaginar a estos poderosos del mundo, Según ellos. según ellos, teniendo a Yehoshua HaMashiach enfrente, queriendo Diciendo, decir, comprarlo. yo soy el poderoso. ¿Te acuerdas cuando estuvo Yehoshua en la tierra y llegó Hasatán y le dijo, híncate delante de mí y todos los Te daré el reinos te reino"? daré, ¿no? Y yo te daré todo lo que tú quieras. O sea, ¿te imaginas? Bueno, pues a este jamás nadie lo va a poder comprar, ¿no? Adonías sabía de la integridad de estos, ¿no? Y sabía del temor de Hashem, porque no manda llamar, fíjate lo que dice el 10, sin embargo no invitó al profeta Natán, ni a Banaías, ni a los hombres importantes, y tampoco invitó a su hermano Salomón, porque ya sabían que había una promesa sobre Salomón. Ya había una promesa de David, claro, Él iba a ser el rey. claro, de que él iba a ser el rey, ¿no? A la esposa, ¿no? A la mamá de Salomón, ¿no? Entonces, sabía Adonías, como dijimos antes, que estos no los invitó porque ellos estaban fieles y no fieles al rey, sino sabían que eran fieles a Dios. Adiós. Estos son inquebrantables, hijo, ¿no? Estos no los compro con nada. No hay quienes se soborne. No es quien los soborne, porque están fieles, fieles y fieles, ¿no? Tienen el temor a Hashem, cosa que Adonías no tiene, nada. Entonces Natán habló a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, fue Natán el profeta, ¿ya te enteraste que Adonías, el hijo de Jawit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, te ruego que hagas lo que te voy a aconsejar, ¿no? Preséntate ahora mismo ante el rey David y dile, ¿recuerda su majestad la promesa que le hizo a la sierva suya? De que mi hijo Salomón sería rey después de su majestad y que ocuparía el trono. ¿Por qué entonces Adonías es el nuevo rey? Fíjate, ¿no? Porque está permitiendo. Claro. Ahora, Es que fíjate. no había otra forma que se entere. A mí me brincó. No sé, era que yo soy muy mal pensado de todo. Yo lo veo todo siempre. Le veo por todos lados las caras de todo, ¿no? Los que me conocen ya saben que así soy. Natán está incurriendo en alguna falta por incitar a Betsabé a buscar a David y recordarle su promesa de Salomón, de que Salomón sería rey. O sea, está usando como cuchucheos, está como difamando, está como poniendo algo que no debería. No, yo creo que no. Natán es un profeta probado y actúa conforme a la voluntad de Hashem. Cuando Natán incita, porque es eso, la palabra que quería encontrar, incita A que se entere David. a la madre de Salomón, ¿no? A Betsabé, a hablar con David, sabe que no está haciendo una especie como de De chisme. cuchicheo, chisme, Está haciendo que se cumpla la voluntad de Dios. las escrituras. Así es, Porque porque el Salomón fuera el próximo rey, era un decreto ya. Ya la profecía estaba hecha. Él entendía que venía de parte de Dios eso. Pues Porque también tenía se que veía cumplir. eso, ¿no? Exactamente. Se veía porque Betsabé también era una mujer del Señor. O sea, era... Claro, aunque había salido mal desde un principio, ella había sido una mujer que Pero el había... corazón, sabían que el Corazón corazón que tenía. Y ella Exacto. sabía lo que estaba diciéndole Natán. No, y Dios mismo se lo dijo a David. Claro. Tú no me vas a crear tú no me vas a construir Yo voy a templo. poner- Tú no me vas a construir un templo. Quien me lo va a construir es tu hijo Salomón. ¿Qué le está diciendo? Pues es el próximo rey Salomón. Claro, le está diciendo, mira, tú no busques, yo tengo al rey ya. Exacto. Ya no busques, ¿no? Y esa es otra de las partes que ahorita vamos a ver, la similitud con la parasha. Mientras tú estás hablando con el rey, le dice, yo entraré y confirmaré tus palabras. Ahora, si tú les pongo yo aquí, si tú me preguntas por qué Dios obra de esta manera, no sé. O sea, ¿por qué no agarró? Directamente. Va directamente Natán y le habla con David, como otras veces.
oye, mi rey, ¿qué pasó? ¿No? Mira, ya este muchacho, o sea, pero ¿sabes qué pienso yo? Que sería tanto como exponerlo, ¿no? O sea, tu autoridad, brother, ¿dónde está, hijo? O sea, Claro, como diciendo también que en esta, antes de morir, no vas a hacer no nada, vas a ¿no? cumplir, no vas a hacer lo Claro, correcto. también, ¿no? Ahora, Natán sabe que Betsabé es una mujer temerosa de Adonai. A eso me refería hace rato. Y sabe que sus juicios y actitudes están regidos Son correctos. conforme a la Y eso Torá. sabía David. Exactamente, exactamente, ¿no? Y que es una mujer sujeta a la voluntad de Adonai. Por eso le dice, ve y hazlo. Porque sabe que David sabe que es una mujer buena. Exacto, y que prometió cosas que tenía que cumplir, Y ¿no? a ella le prometió también eso. Natán no actúa a través de la intriga y la murmuración. No. Él conoce la voluntad del Eterno referente a ese tema y actúa conforme a eso, ¿no? Hace lo que sea necesario para que se cumpla la voluntad. palabra de... Exactamente. Betsabé fue a ver al rey en su habitación. Como este era ya muy anciano, ¿no? A bisagra Sunamita le atendían todo. No se le soltaba la chamaca, pues estaba ya bien viejito, ¿no? Era como su asistente sociosanitaria. Ahí todo el tiempo, como ¿no? una lapa. Sí, ya estaba de interna, ¿no? Ella era interna propiamente, ¿no? Betsabé se inclinó ante el rey e hizo una reverencia, que por ningún motivo podemos pensar que fuese una reverencia como de adoración al rey. No, es una reverencia y vas a ver por qué, fíjate, ¿no? Dice, reverencia y le preguntó, y el rey le preguntó, ¿te pasa algo? El rey todavía, fíjate, ya, no, exacto, ¿no? Dice, Betsabé le respondió, su majestad juró a esta sierva suya, poniendo por testigo al Señor su Dios, que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad, y que él ocuparía el trono. Pero al parecer su majestad ignora que Adonías se ha proclamado rey, y ya quiero ver la cara. Ya quiero pensar en la cara de David en ese momento, ¿no? Hasta con el riesgo de que le diera un paro cardíaco, ¿no? Claro, de tan viejito que está, ¿no? Adonías ha hecho un banquete y ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas. Ha invitado a todos los hijos de su majestad y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no invitó a Salomón, siervo de su majestad, le dice. Mientras esto sucede, todo el pueblo está esperando la decisión de su majestad. Y ahí sí, lo pone en jaque ahí, ¿no? En cuanto a quién ocupará el trono. Lo tienes que decir, le dice. Ya. Exacto, tienes que hacerlo. No dejes que tu muerte muera antes de claro, y que te mueras y dejes esto así. Claro, porque ahí hubiera sido otra de la historia. Porque fíjate lo que dice, ¿eh? Si su majestad no se pronuncia al respecto cuando mi señor y rey vaya a reunirse con sus antepasados, o sea, cuando se muera, mi hijo Salomón y yo seremos perseguidos como culpables. Eso, o muertos. Claro. Muertos. Sabía lo que Porque le ni esperaba. bien el otro iba a ser Como traición, como algo. Es que así era, ¿eh? Claro. Y fíjate, mientras Betsabé hablaba con el rey, Natán cumplió. Y llegó. Pum, llegó el profeta Natán en ese momento, ¿no? Ya verificar lo que la otra decía. Entonces los siervos del rey dieron aviso de... Eso digo, a verificar. No, llega a ser el candado, porque fíjate. Sí, claro. Dieron aviso a su llegada. Y cuando Natán se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo. Mientras decía, su majestad ha dispuesto que Adonai suceda a su majestad en el trono, ¿no? Adonías, perdón. Su majestad ha dispuesto que Adonías suceda a su majestad en el trono. Como preguntándole. Dice, porque hoy está celebrando un gran banquete, ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad y a los capitanes del ejército y sacerdotes. Para proclamarse rey. Y al sacerdote Abiatar. En este momento están comiendo, bebiendo con él, mientras gritan, viva Adonai, viva Adonías, perdón, nuestro rey. Viva Adonías, nuestro rey. Pero ninguno de los siervos de su majestad ha sido invitado. O sea, ni él, claro, porque sabía que le iban a avisar. Ni el sacerdote Sadoc, ni Banaías, hijo de Joyada, ni Salomón. Se la volvió a repetir. ¿Acaso este asunto de la sucesión del trono se lo ha ordenado su majestad? Dice. ¿Ha olvidado comunicárselo a sus siervos? O sea, lo hizo como por debajito del agua. Claro, lo ponen en jaque, ¿no? Como decir, mire, si lo hizo, ¿por qué no nos avisó y todo eso, no? Natán es sutil y respetuoso, ¿eh? Claro, lo está diciendo. Pero firme y correcto, ¿no? Se le está diciendo. No se anda con tonterías. Pum, se la avienta. El rey mandó llamar a Betsabé y ella entró, ¿no? Porque se supone que cuando entró ya en la audiencia, Natán salió ella, ¿no? Y ella entró y se detuvo ante el rey. Entonces el rey hizo este juramento. Juro por el Señor
que me ha librado de toda angustia, por Adonai mismo, que yo te prometí delante del Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí y que él se sentaría en mi trono, hoy cumplo mi promesa. O sea, Hoy le nombraba rey. sí, está buenísimo, Oh, qué ¿no? bueno. Betsabé se arrodilló ante el rey con el rostro hacia el suelo y haciendo una reverencia dijo, Su Majestad el rey David viva para siempre. Ahora fíjate, Betsabé se inclina ante quién. Ante Dios. Exacto, Sí. ante Adonai su rey, Porque se cumplió la promesa. pues ha recibido el favor de Dios. Y dice, fíjate, algo que en apariencia a simple vista, por la condición en la que se encuentra ya David, resultaría imposible, pero resulta profético, porque le dice que el rey viva para siempre. Como diciendo, va a vivir. Que sería como diciendo que David, siervo de Hashem, tenga la vida eterna, ¿no? Ujú. Porque no está honrando a David realmente, está dándole gracias a Dios. Y yo creo que ante esa situación, David sería el primero en decir toda gloria y honra Ay, Sí. no, no. a Hashem, a nuestro Señor. Él no se atribuía nada, nunca se lo atribuyó, y menos en el hecho de su muerte, ¿no? O ya casi por morir, ¿no? Y fíjate, hay un tema que llama mucho la atención en todo este asunto, y es el otro paralelo que les decía yo de nuestra parasha, ¿no? Fíjate, ¿es acaso la sucesión del trono un asunto de primogenitura? ¿O de algún orden de prioridad conforme al nacimiento de los herederos al trono o la bendición de Hashem? No. No. Fíjate, los ismaelitas reclamaban la primogenitura porque, como David explicaba, Ismael era hijo de Agar, que fue concubina, nunca esposa, pero sí concubina de Abraham. Entonces dicen, el primogénito, en el orden natural, ¿me entiendes? El orden natural es primogénito, es el Tiene que primogénito, ser rey porque es primogénito. ¿no? Pero no así, fíjate, ¿no? Fíjate, les pongo aquí, los ismaelitas reclaman y que Ismael es el primero y que es el hijo de Abraham. Pero, si te das cuenta, ¿qué os contaba David en la mañana? Que Abraham no le dio nada a ellos, No. le dejó todo, Ay, todo, la preeminencia, todo se lo dejó a Isaac. ahí, a Isaac, ¿no? al hijo El de escogido. Sara, ¿no? ¿Por qué? Porque la promesa no radicaba en el primogénito, sino en la voluntad de Dios, en la voluntad de Adonai. La promesa estaba para Sara, los hijos de Sara. De su esposa. Y Abraham podía haber tenido 20 hijos antes. Vamos a ver otro ejemplo, dice. ¿No acaso Amón, les pongo yo aquí, no acaso Amón podría ser rey por derecho de sucesión? ¿No? Adonías, fíjate, Amón está antes que Adonías, de los hijos, de todos los hijos de David. Adonías es el cuarto del orden de nacimiento, mientras que Salomón tal vez ni figuraba dentro de los candidatos, porque ya habían pasado que era como yo creo que el 12º hijo, ¿no? No estaba ni previsto. ¿No? Imagínate, ¿no? Fíjate, ¿no? Y en realidad, Adonías era el cuarto y él podría reclamar y decir, yo soy. Por derecho. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué es Salomón el elegido? ¿No? Porque podría haber sido Amón, podría haber sido Adonías, Absalón inclusive, que eran más grandes que el mismo Salomón, Que nacieron antes. que nacieron antes. Entonces, ¿por qué el Salomón es el El elegido? elegido. Y es que la cuestión de la primogenitura para Hashem no es un patrón a seguir. Y podemos verlo desde el mismo Caín y Abel, que es rechazada la ofrenda de Caín, ¿te acuerdas? Porque llega Caín con un pensamiento que no es el correcto, con una ofrenda que no es la correcta, y es rechazada, y la ofrenda que es aceptada, ¿de quién es? Del segundo, ¿no? Del hijo segundo de Abel, ¿no? No del primogénito. Ismael, Isaac, ¿no? El mismo asunto sucede con Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan? Esaú pierde la primogenitura cuando le dan plato de lentejas porque tiene un hambre. Sí. En realidad no le importa. En realidad a él la primogenitura es algo que ni le va ni le viene en ese para momento. Hashem lo que cuenta es lo que tienes en tu corazón. Mas Ándale, no por ahí si es va. Primero. Si es primero y no eres bueno, no tengo por qué darte todo. Nada. Fíjate, inclusive ni siquiera el segundo o el tercero. Fíjate, la preeminencia y el poder que recae sobre José, el 11º hijo de los 12. Después de él solo estaba Benjamín. ¿No? No cae sobre Rubén,
que es el primogénito, ¿no? Ni por ninguno de los demás. Inclusive José, que estuvo preso, sufrió los embates de la cárcel, ¿no? Los hermanos lo rechazaron, esclavo, encarcelado por más de 10 años. Y es en José en quien recae el favor de Adonai, para reinar no solo por encima de sus hermanos, sino de toda la tierra en ese momento, porque quien estaba al frente en ese momento de Egipto era quien gobernaba propiamente, porque ¿se acuerdan cuando hubo la sequía y las vacas flacas y todo esto? ¿A qué pueblo era ese al que iban a comprar el alimento? Solo Egipto. Porque era el único que había, la sabiduría por la sabiduría que José había, que Dios le había dado a José. Que guarde los 7 años. Exactamente. 7 años de... Entonces vemos que no se trata de primogenituras. No se trata, ¿no? Fíjate, y aún la elección de Hashem para ser el rey de Israel, en la descendencia de Isaí, el papá de David, no es Eliab, que es el hermano mayor. Fuertes, guerreros, soldados, ¿no? De hecho, cuando les dice, cuando llega Samuel y pregunta por los hijos, le dicen, mira, este es el mero bueno, ¿no? O sea, grandote, pelado, así, fuerte, ¿no? Sí. ¿Y qué dices? Quítame, este no es. Pero, bueno, pues traigan otro, ¿no? De los meros mondados, ¿no? Así. ¡Nada! ¿Quién era? ¿Quién fue? El último. El que estaba ahí perdido, ¿no? El pastorcito de ovejas. El que nadie... Es más, que yo creo que hasta el papá le daba vergüenza llamarlo, ¿no? Se avergonzaba para llamarlo. ¿Te das cuenta cómo no se trata de la primogenitura? Por eso cuando David decía en la parashá, ¿no? Que los ismaelitas querían ser ellos proclamarse como el pueblo elegido, como los de la preeminencia, siempre continuamente haciéndole guerra al pueblo de Dios, ¿no? A los que eran realmente llamados y distinguidos por Dios, ¿no? No fue por primogenitura, ¿no? El trono es ocupado por David, el más pequeño e insignificante, ¿no? Su propio padre se avergonzaba. Fíjate, y les pongo yo aquí. Y ahora tampoco será el primogénito de David. No. Naranjas, como decimos en México. No va a ser David. Es Salomón, conforme a la voluntad la voluntad soberana de Hashem. Ha sido la voluntad soberana de Hashem la que ha prevalecido siempre. El orden natural o humano no es tomado en cuenta. Pues Hashem busca justo lo que dijiste hace un momento, Sonia. Busca corazones. Es que él sabe lo que hay en el corazón. Él mira adentro. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Ve las verdaderas intenciones del corazón, ¿no? Entonces, él busca corazones que sean conforme al suyo. No, ¿cómo es un corazón? Yo les he dicho aquí muchas veces, ¿no? Que yo decía, un hombre conforme al corazón de Hashem, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo voy a alcanzar a eso yo? Muy sencillo. Obedece la Torá y empezarás a tener un corazón conforme al de Dios. Haz lo que dice la Torá que debes hacer y tendrás un corazón conforme al suyo, porque la voluntad de Dios está implícita en sus instrucciones. Claro, en sus instrucciones. Y cuando tú obedeces sus instrucciones, estás en el centro de la voluntad de Dios. Sencillo, ¿no? Difícil porque no es nada fácil, pero está ahí, ¿no? Corazones que sirvan y le obedezcan a su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable, es perfecta, ¿no? Hoy el pueblo judío, les pongo yo aquí, ¿no? Muy distintamente que lo que hace, por ejemplo, el pueblo musulmán, ellos sí reclaman el derecho al Mesías. O sea, el pueblo judío hoy día sí dice, nosotros somos el único pueblo por el cual tiene que venir el Mesías. Y cuando venga el Mesías, a ningún otro pueblo vendrá, sino a nosotros, a los de la tribu de Judá, ¿no? Conforme al orden judaico. No puede venir, tiene que venir de nosotros y no va a venir para nadie más que para nosotros. Pero nuevamente se repite el patrón de Dios, que no tiene que ver con quién llegó antes o quién viene después. Estará dispuesto a recibirle en su corazón. Sonia, estás con todo, ¿eh? Sí, así es. Juan 1.9 dice, fíjate, Juan 1.9 dice, 1.9 al 13 dice, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció, dice. O sea, la rechazaron. La palabra vino a lo suyo,
vino a hacer lo suyo, pero los suyos no la recibieron. ¿Te imaginas? Hablando de ellos, de estos a los cuales vino Hashem en forma de humano, de hombre, de Joshua mismo, ¿no? Pero todos los que la recibieron, aquí es la parte chipocluda de ese asunto, ¿no? La parte increíble del asunto. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! O sea, no tiene que ver con tu primogenitura, ni quién llegó primero. Nosotros no somos el pueblo elegido, nosotros somos los que... Nada. Todo aquel que reconozca a Yehoshua como su rey y exacto, le dará potestad, ¿no? Todos los que lo reciban tendrán la potestad de llamarse y ser hechos hijos de Dios. Los cuales, es que esta es la parte más increíble, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Uf, el remate ahí, ¿no? Fíjate lo que está diciendo. No es por tu linaje. No es que si te hago una prueba de ADN, eres del pueblo judío, bienvenido, adelante, ¿no? No van a estar haciendo un PCR en el cielo para ver tu ADN, ¿no? No. ¿No te van a estar haciendo la prueba de ADN? No, porque no es el ADN humano, sino el espíritu. Porque además Dios sabe el corazón de sus hijos. Exacto. No serán los escogidos de Dios los herederos de las promesas y la vida eterna según linaje, raza o nación, conforme al orden natural, sino conforme al plan y el orden de Hashem. Así es. El pueblo judío reclama ser el pueblo escogido de Adonai. Pero según el eterno bendito es, no son los engendrados de sangre ni de voluntad de carne los herederos del reino, sino los que a través de Yehoshua HaMashiach han sido injertados. Amén. Podrás ser tú el rey. Podrán ver tu linaje, tu cuadro de linaje, tu descendencia perfecta hasta antes, 1000 años antes de Yehoshua, y tú eres con un linaje escogido porque eres judío. Pero si tú no tienes a Yehoshua, hay un problema. Joven, el PCR es espiritual. La prueba del ADN es espiritual, no de sangre, ¿no? Y los que hemos sido injertados, dice Romanos, contra natura, ¿no? No como cosa de este mundo, sino por el Ruach HaKodesh, que nos ha injertado en él, ¿no? Y podrá haber en este mundo al día de hoy movimientos poderosísimos, les pongo yo aquí, que reclamen ser el pueblo elegido. Grupos élites y cualquier cosa que digan ser los herederos del reino, ¿no? Pero solo a través de Yehoshua HaMashiach, ¿no? O como comúnmente la cristiandad conoce a Jesucristo, y creer en su obra de redención, su sacrificio poderoso, la cruz, la muerte y resurrección, que se heredará el reino de Dios para vida eterna. Y entonces podrá ser tomado en cuenta y llamado su hijo, ¿no? Él nos ha redimido, hechos sacerdotes en el reino sempiterno. En el reino sempiterno, cuando Yehoshua venga y esté reinando en la tierra, nosotros seremos sacerdotes. Fíjate, Apocalipsis 1.5 lo dice. Y de parte de Yehoshua HaMashiach dice, ¿no? Me encanta cómo lo dice Yanay. Yehoshua HaMashiach, ¿no? Yehoshua HaMashiach, ¿no? El testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino. Y me encanta ponerle ahí y hacer el énfasis que pone una coma. Nos constituyó en un reino, sacerdotes para Adonai, porque todo el mundo dice que nos constituyó en reyes y sacerdotes. No, nos constituyó en un reino, su reino, el reino de Dios, y nosotros somos sacerdotes para Adonai en ese reino, ¿no? A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Y dice el 7, miren que viene con las nubes y todo el ojo lo verá, y aún a los que lo traspasaron, todos aquellos que quieren hacer y decir nosotros somos los de la preeminencia, nosotros somos los que mandamos, nosotros gobernamos sobre el mundo, todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Fíjate lo que dice. Sí, amén, dice, ¿no? Y yo les pongo en el orden divino, el primero y el último, el principio y el fin. Ese es Adonai, ese es
Yehoshua, ¿no? Uno es, Ejad. Hoy, por eso siempre, y para que no se nos olvide, siempre antes de empezar el servicio, cantamos el Shema, ¿no? Y lo cantamos con ese objetivo, que no se olvide, Adonai y Yehoshua es el mismo. Uno es. Uno es, exactamente. Hoy el enemigo busca que los pueblos se pierdan. La influencia del mal se ha permeado en casi todas las figuras de autoridad. Tú date cuenta, ¿no? Y casi todas las figuras de poder en el mundo, hoy podrías decir, están tocados por el chanclas, ¿no? Por Satanás. ¿Por qué? Por Hasatán. ¿Por qué? Porque basta con mirar qué hacen. ¿Cómo está el mundo? Exacto, ¿no? ¿No? Líderes y grupos que buscan hacerse del mundo. Poder. El poder. Y así será. Así será, ¿eh? Este mundo será lo único que ellos reciban. Qué duro, ¿no? Pero será lo único que ellos reciban. Fíjate lo que dice Lucas 9, del 25 al 26. Pues ¿de qué sirve el hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos mensajeros, de los malajim, los ángeles, ¿no? Cuando venga en su gloria con sus ángeles. ¿De qué sirve ganar el mundo entero? ¿De qué serviría ganar una primogenitura? ¿De qué serviría decir, a mí me corresponde, y que te dieran ese reinado si te pierdes la vida eterna, ¿no? Si te pierdes la vida eterna para siempre. Fíjate, Yehoshua habló a los que en su momento gobernaban, como hoy hay muchos gobernantes, e imponían cargas al pueblo, como hoy los gobiernos imponen cargas, cosas brutales a la gente. Y ya con esto vamos a terminar, es algo largo, pero vamos a terminar. Mateo 23, del 25 al 39, dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Es Yehoshua hablando, fuerte. Yo pongo entre paréntesis, después de cada que dice maestros de la ley, o escribas y fariseos, es esa parte que dice, ¿no? Hipócritas, yo pongo entre paréntesis, líderes y poderosos del mundo. Porque la realidad es que hoy sería así. Líderes y poderosos del mundo. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Y dime si no es cierto. Fariseo, ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley y fariseos, líderes y poderosos del mundo, ¿no? Poniendo entre paréntesis, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos por dentro, ¿no? Y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosos y fariseos, líderes poderosos del mundo, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron, ¿no? Y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, nosotros si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. ¿Y qué les dice Yehoshua? Pero al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Como de la simiente viene contaminada y viene destruida. Tiene cientos de años esto. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Fíjate cómo Yehoshua dice, sigan adelante, ¿no? Y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la Torá, pero algunos los matarán, crucificándolos, y otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Y yo les pongo entre paréntesis, líderes y poderosos del mundo. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente junta, de todos los tiempos, de toda la gente justa, de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Fíjate lo que está diciendo el Señor.
Hazte cuenta que estuvieras viendo un panorama como el que hoy se vive, ¿no? Les digo, la verdad, ese juicio caerá sobre esa misma generación. Oh Jerusalén, Jerusalén. Oh Sión, Sión. La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira tu casa, que está abandonada y desolada. Y yo les pongo aquí, y aunque hoy vivan en mansiones y se hagan del poder del mundo entero, cuando Yehoshua venga, no les quedará nada. Y entonces tendrán que volver a mirar hacia su alrededor y mirarán desolación, abandono y juicio. Y ya no habrá tiempo. Pues yo les digo lo siguiente. No volverán a verme, dice, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Adonai. O sea, todavía no pasa. Está hablando del futuro, de lo que vendrá. Entonces, si esta palabra es así, todos de los que habla son todos estos que han generado el mal durante tanto tiempo y han gobernado incoherentemente y siguen gobernando hasta el día que Él venga. Y entonces se diga, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Y ya termino y les pongo, el que tenga oídos, que oiga y entienda lo que pasa en este mundo, ¿no? Es sencillo, es fácil. Maranata, les pongo yo aquí. Mashiach viene pronto. Y su pueblo dice, amén. Amén. Verdad es esta. Que así sea. Amén. Shalom, shalom, mis hermanos. Hay una cosa que me ha quedado corta y ahora